Lunes 20 de noviembre. El pecado y la ley. Si Pablo está hablando de todo el sistema de leyes del Sinaí, ¿qué podemos decir de Romanos capítulo 7, verso 7, en el que menciona específicamente uno de los 10 mandamientos? ¿No refuta la postura tomada ayer de que Pablo no estaba hablando de la abolición de los 10 mandamientos? La respuesta es no. Una vez más, debemos tener en cuenta que la palabra ley, para Pablo, es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, entre otras. Por ende, Pablo podía citar de ella, al igual que de cualquier otra porción de toda la economía judía, para hacer sus comentarios. Sin embargo, cuando el sistema dejó de existir con la muerte de Cristo, eso no incluía la ley moral, que había existido incluso antes del Sinaí y que también existe después del Calvario. Escucha Romanos capítulo 7 versos 8 al 11, que enseña Pablo sobre la relación entre la ley y el pecado. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto, y yo sin la ley vivía en un tiempo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Dios se le reveló a los judíos, diciéndoles en detalle lo que estaba bien y lo que estaba mal en cuestiones morales, civiles, ceremoniales y de salud. También explicó los castigos por violar las distintas leyes. La violación de la voluntad revelada de Dios aquí se define como pecado. Por ende, explica Pablo, él no habría sabido si era pecado codiciar sin que la ley le informara ese hecho. El pecado es la violación de la voluntad revelada de Dios, y donde no hay conocimiento de la voluntad revelada, no hay conciencia del pecado. Cuando esa voluntad revelada se da a conocer a una persona, ésta se reconoce como pecadora y está bajo la condenación y la muerte. En este sentido, la persona muere. En consonancia con la argumentación de Pablo aquí y en toda esta sección, él está tratando de construir un puente para lograr que los judíos que veneran la ley vean a Cristo como el cumplimiento de esa ley. Demuestra que la ley era necesaria, pero su función era limitada. La ley estaba destinada a mostrar la necesidad de la salvación. Nunca pretendió ser el medio para obtener esa salvación. Comillas, el apóstol Pablo, al relatar sus experiencias, presenta una importante verdad acerca de la obra que debe efectuarse en la conversión. Dice, yo sin ley vivía en un tiempo. No sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces se consideró pecador, condenado por la ley divina. Obsérvese que fue Pablo el que murió y no la ley. Comentarios de Elena G. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 6, página 1076. ¿En qué sentido has muerto ante la ley? En ese contexto, ¿cómo puedes entender lo que Jesús ha hecho por ti al darte una nueva vida en Él?